Saludos traders y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión haremos un último backtesting al setup de reversiones en nivel fuerte en el eurodólar el viernes 27 de octubre. Con este ya tendríamos toda una semana revisada y con ello poder sacar conclusiones sobre cómo operar usando este setup. Antes de comenzar quisiera recordarles que los criterios para definir qué niveles son fuertes y aptos para esta estrategia están explicados en el video de criterios de nivel fuerte que está en mi canal. Es recomendable que lo veas antes para poder seguir mejor el hilo, puesto que en estos videos de backtesting los estamos poniendo a prueba, hasta ahora con muy buenos resultados. Bueno, comenzamos. Antes me gustaría que le echáramos un vistazo y entiendan bien esto. Hay que posicionarse bien para entender dónde estamos. Entonces, si vemos el día anterior, el precio estaba como en una especie de consolidación, ¿cierto? Fue el escenario ideal. El día jueves fue donde más se nos dieron las entradas con este setup. Y ahora hay que entender qué es lo que pasó. Luego de eso, el precio llegó a este mínimo, hubo una consolidación acá, y el precio rompió el alza y desde ahí creó nuevos máximos y se mantuvo arriba. Lo que estamos viendo ahora, que 27 de octubre, es que el precio ha estado consolidando dentro de ese rango, que lo podríamos marcar así, como que ha estado atorado entre este máximo y ese mínimo. Bien, esta resistencia de acá arriba es una resistencia fuerte porque cumple con el criterio de que rompe este nivel dinámico acá. Y fue el último máximo que tiene varios toques, el cual es responsable de toda la caída. Luego, cuando el precio llegó hasta acá abajo, intentó subir nuevamente y llegó hasta acá. Ese también es un nivel interesante a marcar. También rompe con el dinámico y es responsable de toda esta bajada. Y a la vez este vendría a ser el nivel que confirma esa bajada, ¿cierto? Porque luego de romper el dinámico, el comprador intenta reincorporarse nuevamente acá arriba, pero este es el nivel al que llega y desde ahí es rechazado la baja. Por lo tanto, esa zona también es una zona interesante para girar, dependiendo de cómo llega el precio hasta ahí, como en todas las ocasiones. Y esta zona de acá, este soporte, lo rompieron antes, ni siquiera el precio giró acá. Si se fijan, hay un momentum bastante fuerte que las velas se empiezan a estirar y rompen nuestro soporte, pero eso sucedió a las 8 am. Así que todavía no estábamos activos. Veamos qué más podemos encontrar. Este soporte ya está roto, entonces lo voy a eliminar. Y estamos viendo lo siguiente. El precio como que consolida en esta zona, luego sube y vuelve a romper hacia abajo. ¿Podríamos considerar esta zona como un nivel interesante? Sí, pero está muy cerca de estos otros niveles. Entonces vamos a considerar un rango, vamos a tomarlo así. Y vamos a ver cómo reacciona el precio en ese rango cuando se devuelva. Luego el precio sigue bajando. Vamos a dibujar para que entiendan qué es lo que estoy viendo. Pero el precio se está moviendo de esta forma. Baja, sube más, un poquito más abajo de donde estaba, no alcanza la altura que tenía antes. Esta vela sí trata de buscar la altura de allá arriba, pero no lo logra, entonces acá rompe a la baja, rompe este soporte. Eso valida este nivel. Luego acá venimos bajando, sube, baja, sube, se mantiene ahí. Y como vamos uniendo puntos, se pueden dar cuenta cuando rompen los máximos anteriores. Esta mecha de acá llegó más alta, lo cual valida este soporte como un nivel fuerte, así que lo vamos a marcar. Voy a tomar prestado este de acá, lo copiamos y lo dejamos justo ahí, en la mechita, que tomé hasta donde el precio alcanzó a tocar antes de subir y romper. Eso es lo que nos interesa. Bien, sigamos avanzando. Ya tenemos la primera reacción. Al parecer es una noticia, porque las velas no suelen hacer eso, al menos que haya alguna noticia que mueva el mercado. Y vemos que la vela reacciona justo en el nivel que nos interesa, o posiblemente no lo alcance a tocar. No, le faltaron unos cuantos pips. Entonces nosotros no hubiésemos entrado en ese nivel. Ya, reacciona el precio antes. Sube. Vuelve a bajar. No toca la punta de la mecha porque nosotros al ver que esta mecha fue el último lugar que visitó el precio antes de crear un nuevo máximo respecto al anterior, también lo hubiésemos marcado. Pero el precio no está tocando, entonces las vamos a ignorar. Y lo mismo acá, están todas muy cerca unas de otras, como que podríamos decir que la zona de los compradores abarca desde este mínimo hasta este mínimo de acá. Es todo el soporte, la zona de compradores, desde donde se hizo todo este rally alcista. Este rally alcista
interactúa con nuestros niveles y vemos que pasa de largo, como que ni le interesan, así que veamos cómo se veía eso en líneas. Vale, vemos entonces que la vela que toca nuestros niveles y las velas previas venían en una especie de canal alcista con momentum. Esto de acá es interesante, lo he visto varias veces, y es que el precio se está moviendo en una especie de canal, que es el momentum de varias velas verdes que estamos viendo, esto de acá. Y nosotros no tenemos ningún motivo para girar, al menos que llegue a un nivel que nosotros tenemos marcado fuerte y el vendedor reaccione en ese nivel, que nos muestre que está presente. Pero acá vemos esto. El precio viene, interactúa con el nivel, aquí está el vendedor, sí, pero el vendedor ni siquiera llega al mínimo que estaba antes. Luego vuelve a entrar el comprador, el vendedor de nuevo, y no llega ni siquiera a su mínimo anterior. Entonces el vendedor no está en este nivel, no nos sirve. Vemos cómo avanza, aquí el vendedor sí está más activo en esta zona y el comprador llega y se mantiene acá. Mantiene el precio mucho tiempo en la zona de vendedores, donde el vendedor supuestamente debería mostrarse e interactuar con el precio, pero aún así no hace nada, el vendedor no aparece, el comprador sigue avanzando y ahí aparece el vendedor. Claro, rompe este estancamiento que había acá, llega un poco más abajo, pero ¿qué hay de los otros? En toda la vela no ha hecho nada, no ha hecho ningún mérito el vendedor como para tomar venta. Y es más, el precio sigue subiendo y cierra por encima de nuestros niveles, lo cual nos indica que el vendedor no está en el nivel y no podemos girar. Nosotros no deberíamos haber tomado esta operación y por rechazo la hubiésemos perdido, así que la vamos a marcar como un OTM. Ya, me rompieron estos niveles, ya no me sirven, los voy a borrar para no estorbarnos. Y ahora veamos, el precio llega a los otros niveles que teníamos marcados acá. ¿Qué niveles son? Toda esta zona de niveles de acá, de la última bajada, ¿cierto? Y vemos que el precio se estira en las velas anteriores, lo cual es una señal positiva para nosotros girar, pero vemos qué sucede en líneas, por qué no giró en este nivel y sí en el otro. Vale, esta es la vela que sí gira y como vemos el precio venía con el mismo momentum que estábamos viendo antes, lo que les decía, el precio está como encerrado en una especie de canal en donde el vendedor es incapaz de llegar a los soportes que él mismo crea. Es incapaz de tocarlos nuevamente. Si el vendedor en algún momento llega a ser un mínimo más bajo que este y luego no puede hacer un máximo más alto, estamos en presencia de quizás una reversión de esa tendencia y una ruptura del momentum. Pero acá no nos ha dado señales aún. Y vemos que la vela anterior a llegar a nuestro nivel se acelera mucho. Y la vela que interactúa con nuestro nivel no está presente el vendedor. Vemos que el comprador llega y de nuevo vemos este mismo patrón como de estancamiento. Voy a alejar un poco para que queden las verticales separando de a un minuto. Entonces este vendría a ser cuando el comprador llega a nuestra zona, se estanca y el vendedor no aparece. Luego el comprador mete un latigazo, dos latigazos y el vendedor recién ahí contesta. Recién. Ahora el comprador tiene que seguir mostrándose fuerte porque el vendedor le contestó fuerte. Si el comprador se sigue mostrando fuerte, no podemos girar todavía. El vendedor tiene que mantener esa insistencia, esa presión e impedirle el avance al comprador para nosotros girar en nuestro nivel fuerte. Podemos ver que hay un rechazo fuerte de los vendedores en esta zona y es aquí donde el vendedor llega a este nivel y el comprador luego no es igual. Sube, no llega a su máximo, ahora es el comprador el que está debilitado, que no llega al máximo, el vendedor no lo baja con una insistencia así como wow, qué fuerte está el vendedor haciendo presencia en su nivel, pero el comprador venía con toda esta fuerza, con todo este momentum, y acá se frenó. Se frenó porque entraron los vendedores con mucha fuerza y acá ya el comprador ya no es el mismo y el vendedor presiona y baja el precio y hace que cierre por debajo de nuestro nivel. Esa es buena señal para meter ventas porque estamos en la zona de vendedores. Entonces por confirmación se habría dado muy bien y por rechazo habría sido un OTM en este nivel de abajo y hubiese sido un ITM en el nivel de arriba porque esta vertical de acá son los 30 segundos, entonces por rechazo nosotros hubiésemos entrado quizás acá y el precio cerró debajo del nivel, acá. Entonces no hubiese dado un ITM por rechazo este nivel de acá. Pero el de acá no, entonces voy a marcar un segundo TM y un primer ITM. Continuamos. Bueno, el precio reacciona con fuerza aquí y vemos que esta es la altura que alcanza. Ahora ya estamos
en un impulso alcista con bastante fuerza, porque vemos que cuando los vendedores contestan llega hasta acá. Ni siquiera alcanzan la mitad. Tampoco vienen a retestear aquí el soporte, o sea, la resistencia rota antes de continuar avanzando, que esta de acá. O sea que la tendencia, este rally, este impulso que se mandaron los compradores acá es muy fuerte. Así que veamos qué pasa. En otras ocasiones hemos visto que cuando un grupo está muy fuerte y inicia una tendencia y empieza a crear máximos y mínimos cada vez más altos en una tendencia alcista o cada vez más bajo en una bajista, este setup no cumple tan bien. Y el que más cumple acá es el de pullbacks. El de pullbacks es un setup que se puede complementar muy bien con este. Y de hecho voy a estudiarlo quizás la próxima semana. Voy a empezar a hacer videos de pullback, así exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, pero con el setup de pullbacks, porque cuando el nivel es roto, es momento de hacer un pullback. Y nosotros estamos constantemente monitoreando niveles fuertes. Entonces cuando rompen nuestros niveles fuertes, los pullbacks también tienen altas probabilidades. Se complementa tan bien que debieran ir juntos en la estrategia. Así que ese es como lo que tengo en mente para más adelante, lo que me gustaría hacer. Ahora terminemos, mientras tanto, este setup de reversiones. Veamos qué sigue. Entonces el comprador llega hasta este nivel, vendedor baja hasta acá, y luego se impulsa al alza y rompe el nivel anterior. También rompe el nivel que teníamos marcado para girar. Así que marcaríamos un tercer OTM acá. En esta ocasión, si nosotros estuviéramos operando y metiéramos operaciones en todos los niveles, ya estaríamos fuera. Habría tocado nuestro stop loss y nos habríamos ido sin ninguna ganancia hoy. No todos los días son perfectos. La idea de una estrategia es que uno siga al pie de la letra el plan, porque el plan es el que hace que tengas ganancias, más ganancias que pérdidas a largo plazo. En el trading nosotros no podemos controlar lo que es el precio, menos si de repente hay alguna noticia que afecta lo que estamos operando, y también si es que hacemos un mal análisis. Si nos desconcentramos y hacemos mal análisis, también es probable que nos equivoquemos. Tenemos muchas de perder y además tenemos el broker en contra en opciones binarias. No así en otro tipo de operaciones como Forex, derivados o futuros, en donde uno puede abrir las operaciones con riesgo-beneficio a favor de uno. 1 es a 3, por ejemplo, que el stop loss sea 1 y las ganancias sean 3. Acá en las binarias estamos siempre en contra. Buscamos más o menos el 1 a 1 en riesgo-beneficio, pero ni siquiera es 1 a 1. El beneficio que te da es como un 80%, 90%, mientras que tú arriesgas siempre el 100%. Así que estás en contra. La estrategia de las binarias debe ser tener más victorias que derrotas para poder escalar la cuenta. Entonces, en el momento en que yo tengo suficientes derrotas OTM, debo detenerme y esperar otro día en donde me vaya mejor, como lo que pasó el día jueves, que estaba dándose todo excelente. Si nosotros vemos ese escenario y que todo está de maravillas, entonces sí vamos. Pero si acá vemos que el setup no está funcionando, que no está cumpliendo y que algo anda mal, entonces mejor paramos y detenemos las pérdidas. Es más importante detener las pérdidas que seguir buscando las victorias en esto, porque estamos en contra del broker. Bueno, continúo. Este nivel de acá fue roto. Entonces, quisiéramos ver qué es lo que pasó para ver si podríamos haberlo evitado. Así como lo mencionaba el otro, cuando hay un momentum, hay que ver ciertas señales en las líneas para poder tomar la operación. Veamos si aquí nos dan señales claras también. Ahora las verticales están separadas en 1 minuto cada una, así que estas son velas de 1 minuto cada una de estas. Y vemos lo mismo, el escenario se repite todas las veces. Tenemos un momentum, ¿cierto? En donde el precio, el vendedor no está rompiendo los soportes, y vemos que en esta vela anterior a tocar el nivel, el comprador se acelera, cambia el comportamiento y mantiene el precio arriba. El vendedor acá, cerca de su zona, no estaba reaccionando. Esa es mala señal. Luego el comprador sube y tiene bastante tiempo que el vendedor no hace nada. Si nosotros vemos que el precio sube y hubiéramos vendido por rechazo, nos daría un OTM aquí también. Entonces hay que siempre esperar ver las reacciones, que vendría a ser lo mejor. De todas maneras, a mí me gustaría tomar este setup como un setup por rechazo e identificar estas señales para no tomarlas cuando me esté diciendo que van a romper los niveles. Bueno, veamos que acá el vendedor sí está entrando con fuerza y acá el comprador vuelve a intentar ingresar, pero el vendedor lo mantiene, como que le pone el pie encima, como que no le deja seguir avanzando. Mantiene el precio ahí y luego sigue bajando.
Pero vemos que la vela siguiente, el comprador igual logra hacer una vela verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El vendedor no está en su zona, el comprador rompe el nivel acá. Este nivel era fuerte porque correspondía al último máximo de toda esa subida y ensalada de velas que vimos antes. Y el comprador rompe este nivel y el vendedor reacciona de esta forma. Esa es la reacción. Siendo que en otras veces nosotros lo hemos visto, cuando un nivel está activo y está fuerte y el comprador viene y toca el nivel, apenas toca el nivel o incluso antes de que la línea promedie que lo toca, el vendedor viene con fuerza hacia abajo. Y el comprador intenta, pero no con la misma fuerza que antes, intenta subir nuevamente y de nuevo hacia abajo. Esa es la reacción que estamos esperando. Acá lo que pasó es esto otro. El comprador rompe el nivel y el vendedor reacciona con fuerza, pero acá arriba. Tendría que haber estado reaccionando con fuerza acá, en nuestra resistencia. Entonces no nos sirve. Y la fuerza con la que reacciona ni siquiera hace que cierre por debajo de nuestra resistencia. Por último hubiera reaccionado así y hubiera cerrado acá abajo para decir que está fuerte el vendedor. Pero acá simplemente no está. No nos sirve este nivel para girar. Veamos qué más tenemos. Entonces, estamos en una tendencia alcista, ya sabemos que podemos marcar entonces los mínimos de la tendencia porque cada mínimo es responsable de romper el máximo anterior en la tendencia alcista. Acá vemos que el precio llega a este máximo, el comprador logra llegar a este máximo nuevamente pero no puede y acá hay una envolvente que es responsable de romper esta consolidación de varias velas que hubo acá a la baja, así que este nivel también está interesante para girar. Veamos si el precio reacciona ahí cuando vuelva a tocar. Vale, sí reacciona el precio acá, pero también lo rompe. Entonces, de nuevo, en tendencias alcistas, las resistencias son niveles a romper. Y por eso mismo no nos sirve este setup para este tipo de operativas. Para este tipo de mercado, quiero decir, de contextos. Así que aquí el precio está creando máximos y cada vez que va a crear un nuevo máximo las velas lo van a pasar de largo porque no es una resistencia fuerte. Esta resistencia recién se hubiera vuelto fuerte si el vendedor hubiera sido capaz de romper el mínimo anterior. Mientras el vendedor no rompa mínimos anteriores, todas las resistencias van a ser peligrosas y todos los soportes van a ser interesantes. Entonces vamos a tomar solamente los soportes y vamos a ignorar las resistencias porque ya entendimos que no nos sirven. En una tendencia alcista no nos sirven. Continuamos, el precio llega a esta zona, desde acá se rompe el dinámico que lleva el precio. Alejamos un poco el gráfico para que lo vean, pero acá el comprador ya no sigue con el mismo ritmo que antes, se empieza a agotar. Las tendencias no duran para siempre y acá se empieza a agotar, así que podemos marcar este último máximo como un nivel interesante y además está bastante cerca de un número redondo, este 1,059 para ser precisos. Aquí continúa bajando, vuelve a bajar, elimina este soporte, esta bajada, así que está interesante. Aquí también vemos reacción del vendedor, esa mecha que dejó acá indica que hay reacción del vendedor y había tanta que rompió ese soporte y rompió esta de acá. Entonces ese nivel queda validado. ¿Qué pasa? Que cuando el precio llega ahí, también me lo rompe. Entonces, nuevamente, estamos en tendencia alcista, ¿por qué buscamos ventas? Si estamos en tendencia alcista no tenemos motivos para buscar ventas. Vamos a ver la vela, cómo se vería, para que vean todas las que fallan y logremos entender para que cuando estemos operando las identifiquemos y no las tomemos. Esa es la idea. Bien, nuevamente el comprador viene subiendo, también hay un momentum, no está rompiendo los soportes acá en la fractalidad de las líneas y vemos que la vela anterior se acelera, la misma historia de siempre. La vela anterior se acelera, frena un poco antes de llegar al nivel, pero cuando la vela siguiente hace presión en ese nivel y se mantiene ahí. Se mantiene ahí sin que el vendedor haga presencia, siendo que es su zona. El vendedor no está en su zona, no puedo vender. Tengo momentum alcista, estoy en tendencia alcista y el vendedor no está en la zona, eso es compra. Podemos dar vuelta al setup y jugar al revés, pero no sin antes dominar primero lo que vendría a ser el giro. Entonces no podemos girar, la dejamos pasar. La vela siguiente llega acá, también es un punto interesante que habíamos dicho que rompió dos soportes y aún así cuando el precio le llega
no la puede romper. Entonces estamos en presencia del peor escenario posible para este setup. El día anterior, jueves, era el mejor escenario posible y ahí se cumplían todas. En este no se está cumpliendo ninguna. Tenemos 4 TM y un ITM y aún no pasa nada. Y son las 11 de la mañana apenas. Veamos si cambia el mercado, porque a este momento tenemos esta tendencia alcista. Acá se empieza a curvar la cosa y aquí había un soporte interesante de esta tendencia alcista. Así. Este de acá. En donde el precio lo rompe a la baja. Esta bajada de acá rompe el precio, rompe el soporte en esta zona, así que esta altura de acá está interesante también. Vamos a poner la prueba a todas, a pesar de que estén fallando, igual las vamos a marcar, igual vamos a revisar si están funcionando o no, y si no funcionan queremos saber por qué. Eso es lo interesante. Ya, el precio reaccionó antes de tocar este soporte que teníamos marcado, así que no podemos testearlo. Pero este soporte que estaba acá, que es responsable de crear este máximo, no funcionó. Veamos por qué no funcionó. Vale, en líneas vemos lo siguiente. El precio venía bajando, no con un ritmo muy fuerte. La vela anterior a acercarse se acelera respecto a las velas anteriores, tiene mucho más desplazamiento. Y la vela que sí reacciona a nuestro precio, vemos que el comprador no aparece. O sea, cuando la vela toca, el comprador hace esta reacción. El vendedor sigue haciendo mínimos y el comprador no le puede dar vuelta, ya está bastante débil, siendo que esta supuestamente es su zona, es un soporte. Como no está el comprador, lo mismo, no está el comprador en su zona, en el soporte, no podemos comprar. Bien, sigamos. Tenemos este nivel dinámico, este soporte es responsable de toda esta subida y el precio una vez que toca acá, al fin tenemos una reacción, pero parece que tampoco nos está dando ITMs. Entonces el día de hoy, no importa la hora que hubiésemos entrado, nos está dando muchos OTMs. Veamos qué tal. Se supone que la vela que toca es esta, sí. Posiblemente y tiene alguna reacción por acá. Vemos que el precio reacciona, pero aún así los compradores mantienen el precio muy cerca de la resistencia sin que aparezca el vendedor. Entonces la vela siguiente rompen esa resistencia y ahí recién reacciona el vendedor con fuerza y el comprador se muestra más débil, entonces la vela siguiente es la que gira. Acá esta se hubiese dado a 2 minutos y no a 1 minuto y tampoco por rechazo. La marcaré como OTM igual, llevamos 1.5. Vale, la historia se repite, tenemos este dinámico que es roto por este máximo de acá, entonces vamos a actualizar este nivel, lo vamos a correr aquí arriba. Voy a eliminar lo que nos estorba. Fuera, fuera. Vale, el precio consolida acá. En esta consolidación la rompen los compradores, pero no crean un nuevo máximo, entonces no validamos este soporte. Podemos decir que esta consolidación sí está rota. En un contexto de con un rango mayor quizás sí hubiese funcionado, pero acá estamos viendo que este soporte es responsable de romper al alza esta resistencia, pero cuando llega acá arriba los vendedores lo mandan abajo de vuelta y viene con momentum, entonces es muy probable que veamos un escenario similar a lo que estábamos viendo antes. Si nosotros hubiésemos intentado comprar acá, esto es lo que hubiésemos visto. Vale, vemos que el vendedor se viene acelerando, dos velas anteriores viene con bastante fuerza, aquí el comprador intenta retomar el control, pero el vendedor lo manda abajo muy rápido, y la vela que vemos que toca nuestro nivel, no hay compradores. Lo rompen, el comprador hace esta reacción y el vendedor sigue bajando y no le importa nada. La vela siguiente sí giró, pero no nos sirve entonces. Vale, este soporte de acá, al parecer sí está reaccionando. Ya, aquí sí hay una reacción que sí resultó. Pero ¿de qué nos sirve si a estas alturas ya estamos en SL? Pudimos haber quemado la cuenta haciendo esto. Si hubiéramos metido todas las entradas ciegas, hubiéramos quemado la cuenta quizá. Entonces tenemos que evitar este tipo de escenarios.
Debemos entonces evitar este tipo de escenarios que tienen tendencia alcista y bajista porque el setup no funciona bien en ellos. O también respetar nuestra gestión de riesgo y en el caso de haber tenido dos stop loss ya nos habríamos retirado y evitamos más pérdidas en realidad. Hay que buscar los días en donde tengamos la mayor probabilidad. Entonces, si nosotros vemos que la consolidación se rompe y empieza un mercado en momentum y tendencia, este no es el escenario ideal para tradear. Ahora que hemos reunido los 5 videos de la semana, podemos más o menos sacar conclusiones de cómo funciona bien este setup, dónde no funciona y hacer un plan de trading para operarlo en el mercado. Los estoy viendo en los próximos videos. Gracias.